Para el Instituto Politécnico Nacional es un regalo contar el día de hoy con ella. Gracias, Marta, por haber aceptado esta invitación para compartir con nuestra comunidad politécnica este día. Sin más preámbulo, dejamos a Marta Lamas la palabra. Muchas gracias. No, aquí está perfecto. Déjame decirle cómo vamos a permitir respuesta. Bueno, perfecto. Solamente para comentarles que Marta Lamas dará su conferencia. Vamos a tener preguntas y respuestas a los cuales se les va a entregar papelitos para que ustedes puedan presentar sus preguntas. Gracias. Buenos días. Realmente estoy muy emocionada. Agradezco muchísimo la invitación, doctora Bustamante, doctora Tronco, amigas y amigos. No, así estoy muy cómoda. Muchas gracias. El título de mi intervención el día de hoy, creo que ya lo vieron, es Conocimiento, Violencia Simbólica y Ciudadanía. Y bueno, yo lo que les quiero plantear el día de hoy es ese dilema que nos llega a todas aquellas personas que queremos promover la equidad entre mujeres y hombres y que nos preguntamos cómo hacerlo apoyándonos en el conocimiento científico existente. Hay un intelectual, economista español, director de un centro en el País Vasco, que se llama Daniel Innerarity, que dice que la función más importante del conocimiento consiste en convertirse en el dispositivo más poderoso a la hora de configurar un espacio democrático de vida entre los seres humanos. De ahí que Innerarity concluya que los principales problemas en una democracia no son los problemas de voluntad política, como se suele creer, sino las fallas en el conocimiento. Para él, el conocimiento, y aquí lo cito, es más que un medio para saber, un instrumento para convivir. Y esto es especialmente importante, pues en el caso del grupo social de las mujeres, el vínculo fundamental entre conocimiento y ciudadanía es impactado negativamente por la violencia simbólica. ¿Por qué solo en el grupo social de las mujeres? Lo voy a explicar. Pero bueno, promover equidad a partir del conocimiento es particularmente difícil, pues se trata de entender cómo funciona el mundo social y cómo funcionamos nosotros los seres humanos, ¿verdad?, a partir de usar como instrumentos categorías de la percepción y del pensamiento que deberíamos de tratar como objetos del conocimiento. Sí, al pretender desentrañar el carácter construido de nuestro orden social, nos enfrentamos a eso que tiene varios nombres. Se puede decir la dominación de género, se puede decir el machismo, se puede decir el poder hegemónico, ¿no? Coloquialmente podemos hablar de machismo en nuestro país, y esto que ha estado inscrito durante milenios en la objetividad de las estructuras sociales y en la subjetividad de las estructuras mentales. Este es justamente un conflicto epistemológico que Pierre Bourdieu, un antropólogo y sociólogo francés, señala. El orden social hace aparecer como naturales situaciones, cuestiones y relaciones que han sido construidas a lo largo del tiempo y que los seres humanos traemos introyectadas como naturales en nuestras mentes y subjetividades. Bourdieu subraya que el orden social patriarcal está tan profundamente arraigado que no requiere justificación, se impone a sí mismo como autoevidente y es considerado como natural gracias al acuerdo, él llama casi perfecto e inmediato, que obtiene de estructuras sociales como la organización social del espacio y el tiempo y la división del trabajo. Esta naturalidad se inscribe tanto en las mentes como en los inconscientes psíquicos, y él los llama esquemas no pensados de pensamiento, de percepción y de acción. Bourdieu los llama hábitus, que hacen que la posición subordinada socialmente
que sigue ocupando la mayoría de las mujeres, lo que se llama el segundo sexo, se vea como natural. A este repertorio de conductas y de maneras de pensar de los seres humanos, a todo ese conjunto, ¿verdad? Hoy día se las llama cultura. Y yo quiero traer aquí la idea de que el género es una lógica de la cultura, ¿no? Ustedes saben que hoy género, que es un término que, digamos, en su acepción clásica quiere decir clase, tipo o especie, y podemos hablar de el género que te gusta en la música o el género que lees en la literatura, pero a ese concepto clásico le ha surgido de lado un homónimo que tiene que ver con el conjunto de creencias, prescripciones y tareas que en una cultura determinada se piensan que son lo propio de los hombres o lo propio de las mujeres, ¿no? Pese a esta confusión que se establece con el término homónimo, porque además en la primera acepción de género como clase, tipo o especie se habla de género femenino y se habla de género masculino. Entonces traemos quienes trabajamos el tema de género como varios, así como los circos que tienen tres pistas, ¿no? Tres posibilidades de entender género: la tradicional, la que es la traducción de sexo en inglés, de gender, se traduce como sexo, y la actual, que la quiero plantear como una lógica cultural, ¿no? Yo pienso que una cosa que nos ayuda a entender esta concepción de género es recordar que la anatomía sexual de las mujeres y los hombres es idéntica en todas las culturas. Y yo si, por ejemplo, siempre pongo este dispositivo imaginativo, ¿no? Si yo trajera en este momento a hombres y mujeres escandinavos, ¿no? Suecos y noruegos, y los parara aquí, y trajera a personas que vienen del Islam y los parara hombres y mujeres aquí, y a todos ustedes y a ellos les pidieran que se encueraran, ¿verdad? Pues veríamos que todos los hombres tienen pene y testículo y todas las mujeres tenemos vagina y pecho. Pero el género, lo que en los países escandinavos se considera propio de los hombres y propio de las mujeres, lo que en los países islámicos se considera lo propio de los hombres y las mujeres, y lo nuestro es totalmente distinto. Nosotros no estamos tan cerca de los países escandinavos como que tienen, por ejemplo, en Islandia, una presidenta mujer que está casada con una mujer y que todo el mundo acepta que, pues, que está muy bien que esté casada con una mujer la presidenta de la nación. Aquí nada más tenemos en la Ciudad de México el matrimonio entre personas homosexuales, con mucho debate político y mucha resistencia todavía, pero tampoco estamos como los países islámicos en donde las mujeres tienen que ir tapadas por velos y chador y burka, etcétera. Ay, se me cayó una hoja, ¿verdad? Perdón. Gracias, Cuauhtémoc. Tengo que ser más cuidadosa para no estar haciendo aquí todo mi tiradero. Bueno, o sea, lo que creo que pongo con este ejemplo de los países escandinavos, los países islámicos y los países latinoamericanos es que el género, esta simbolización que en cada cultura usa lo mismo, usa la diferencia sexual como punto de referencia para poder simbolizar. Y de dicha simbolización parten prescripciones culturales que de alguna manera se conciben que están derivadas naturalmente de esa diferencia sexual. Yo creo que hay que entender que hombres y mujeres como seres humanos somos iguales, somos distintos como sexos, y la sexuación mete cierto tipo de diferencias que vale la pena conocer y explorar, ¿no? Pero lo importante de entender el género como lógica cultural es que la simbolización de la diferencia sexual estructura las relaciones de poder entre hombres y mujeres de manera desigual, y esa desigualdad es funcional para la marcha de la sociedad tal y como está ahorita. La manera en cómo las personas aprendemos el género, ¿verdad?, es mediante las actividades cotidianas imbuidas de sentido simbólico, establecidos como un conjunto objetivo de referencias. Los conceptos cotidianos sobre lo femenino, lo que hacen las mujeres, y lo masculino, lo que hacen los hombres, estructuran
no solo la percepción de cada uno de nosotros, sino la organización concreta y simbólica de toda la vida social. Las personas introyectamos subjetivamente los mandatos culturales de nuestra sociedad y del momento histórico en que vivimos. Y el género articula la desigualdad social entre hombres y mujeres y repercute en todas las esferas de la vida en forma de obstáculos y limitaciones a un ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de las mujeres y de los derechos también personales de los hombres. Este extraordinario poder de lo simbólico obtiene su fuerza básicamente en esta división sexual del trabajo que venimos arrastrando desde la época más o menos del Paleolítico, ¿verdad? Y que ha ido construyendo una visión que comparten no solamente las personas que están en una posición de poder, sino las personas que están subordinadas o dominadas. Cuando Bourdieu habla de que tenemos una subjetividad socializada, él dice que esta forma en que reproducimos todas las disposiciones que hemos ido aprendiendo desde toda una crianza diferenciada, lo que hacen las niñas, lo que hacen los niños, a qué jugamos, qué se espera de nosotros, cuáles son las características que nos dicen que tenemos que tener y que de alguna manera obedientemente vamos introyectando, algunos no tan obedientes, pero bueno. Y él habla no solamente de los hábitos como estas disposiciones que reestructuran esta manera, que se encarnan, digamos, en la actividad de la sociedad, sino que él señala que es muy importante entender cómo funciona un mecanismo que él llama violencia simbólica. La violencia simbólica para Bourdieu y para quienes trabajan esa línea, digamos, es una forma invisible de dominación que impide que la dominación sea reconocida como tal. Bourdieu dice textualmente que la violencia simbólica es la que se ejerce sobre una persona sin que esa persona que vive los actos de violencia simbólica pueda decodificar la significación social de lo que está viviendo y por lo tanto consciente a esos actos de violencia. Aunque sin duda también existen otros tipos de violencia como el maltrato físico y los golpes y toda una serie de cosas que de alguna manera ya han cobrado un estatuto en nuestra sociedad de ser reconocidos como violencia, y me encantó ver lo del violentómetro que tienen aquí en el Poli. Yo sí quisiera hoy que pensáramos un poco en esta violencia, porque además Bourdieu dice que lo esencial de la dominación masculina radica en la violencia simbólica. Y con lo que al decir esto, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es que somos las propias mujeres las que sostenemos la relación de dominación a las que estamos sometidas. O sea, olvidémonos un ratito de los hombres que se supone que pueden ser violentos y pensemos en nosotras como adentro de nuestras cabezas, por este mandato cultural de género, también reproducimos esquemas que pueden ser violentos, ¿no? Las mujeres encarnan de manera especial la situación de violencia simbólica y reproducen las estructuras de la dominación masculina a través de los atributos de la feminidad: dulzura, emotividad, son buenas, son agradables, etcétera. La violencia simbólica también opera a través de la doble moral sexual imperante que establece una división entre las mujeres decentes y las mujeres putas, división que sirve para controlar a todas las mujeres, y todas andan siempre con mucho miedo que no las vayan a considerar puta. Yo digo que la única manera de acabar con esa división es empezando a decir, así que yo aquí en el Poli digo Marta Lamas, puta, antropóloga, feminista, para que así ya no haya problema. Bueno, entonces, es impresionante constatar cómo, por la violencia simbólica, las mujeres quedamos atrapadas en esquemas culturales que nos limitan y nosotras mismas nos autolimitamos,
pues tememos ese estigma de puta o de loca si nos salimos de los esquemas. Esta represión ocurre porque no comprendemos a fondo el significado simbólico de esta lógica de género en la cultura nuestra, y también por una especie de ignorancia voluntaria distinta al proceso de represión inconsciente. Tampoco los hombres pueden entender esta injusticia de la distribución de tareas y papeles de género. Esta forma de desconocimiento involuntario es una parte sistemática del proceso de mantenimiento y reproducción del orden social. Ahora bien, la lucha de las mujeres por adquirir los mismos derechos y libertades que tienen los hombres, libertad para estudiar, para trabajar, para votar en algún tiempo, para gobernar, para dirigir ejércitos, para oficiar misas, toda esta lucha ha impulsado un debate sobre la igualdad entre los sexos. Un filósofo francés, Jean Starobinsky, dice que la cuestión de la igualdad tiene dos dimensiones. Se trata de una interrogación filosófica relacionada con la representación que nosotros nos hacemos de la naturaleza humana y al mismo tiempo implica una reflexión sobre el modelo de sociedad justa que nos proponemos. Es común que las propuestas políticas se centren en la dimensión sociopolítica del modelo de sociedad y releguen el interrogante sobre la naturaleza humana. ¿Hasta dónde las mujeres y los hombres, que somos diferentes en tantos sexos, podemos igualarnos socialmente? Si somos iguales como seres humanos, y supuestamente también lo somos como ciudadanos, deberíamos de pensar que mucho. Pero la diferencia sexual y las consecuencias de su simbolización, el género, provocan desigualdades de todo tipo que vemos a cada rato. Hay que promover la equidad, que es igualdad con reconocimiento de las diferencias. Equidad es una palabra que me encanta, aunque ingresó hace muy poco al vocabulario democrático, pero tiene orígenes muy antiguos. Proviene del latín aequus, que quiere decir igual, y su acepción está vinculada totalmente al ámbito de la justicia, y aquí los abogados y abogadas no me dejarán mentir. Equidad es la cualidad de los fallos, juicios o repartos en que se da a cada persona según corresponda a sus méritos o deméritos. O sea, es la cualidad por la que ninguna de las partes es favorecida de manera injusta en perjuicio de otra. Lograr equidad es lograr igualdad con reconocimiento de las diferencias. ¿Cómo lograrlo en nuestra cultura mexicana, donde la violencia simbólica reproduce desigualdad a todos los niveles? Un mecanismo mediante el cual se instala la desigualdad es la actual división sexual del trabajo. Las posiciones ocupadas por las mujeres y los hombres reproducen la configuración desigual de las relaciones de género, y un eje de la discriminación y la exclusión es la división existente entre las responsabilidades privadas y las públicas, con todo el trabajo de cuidado de los seres vulnerables, niños, ancianos, enfermos, personas incapacitadas o inválidas, ¿no?, a cargo de las mujeres. Este trabajo no se reconoce a veces como trabajo, en parte por la idea de que es una expresión de amor y también por la manera en que tradicionalmente se define trabajo como una actividad económica. Las mujeres hacen gratis casi la totalidad del trabajo de atención y cuidado humano en las casas, y fuera del ámbito familiar ese trabajo lo hacen también casi en su totalidad trabajadoras con bajos salarios. También el cuidado de personas ancianas, enfermas e inválidas es responsabilidad de las mujeres, y solo cuando estos dependientes no tienen un familiar mujer que se ocupe de ellos es que el Estado interviene. Para las profesionistas, que me imagino que aquí en el Poli es a lo que todas aspiran ser, y los que ya son, atender a la familia se reduce básicamente al cuidado afectivo de las personas, pues solemos contar con otra mujer contratada que realice ese trabajo. Pero para la mayoría de millones de mujeres en nuestro país,
El trabajo de cuidado de los seres humanos va de la mano de una serie de tareas que se llaman domésticas, que son muy aburridas. Ya ni me recojan los papeles cuando se me caigan, porque me voy a morir de vergüenza, Cuauhtémoc, ¿eh? Gracias. Este trabajo de cuidado y doméstico sigue siendo mayoritariamente una labor femenina, no pagada, cargada de valor simbólico, pero sin apoyos sociales. Y no darle al trabajo de cuidado humano la importancia que tiene sigue siendo la manera de evadir uno de los conflictos básicos entre mujeres y hombres. El mayor desequilibrio económico, de uso de tiempo y de estatus